buenas tardes a todos y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalem y quiero partir mandándole un abrazo y un beso grande a nuestra querida Magdalena Mervilay, que se encuentra recorriendo el mundo, y a nuestro querido Pancho Rego, que está defendiendo las ideas de la libertad en el Congreso Nacional. Dicho eso, y dado que tenemos muchos temas para hablar el día de hoy, quiero presentar al equipo que nos acompaña. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, una mujer excepcional, abogado, una luchadora por las ideas de la libertad, peleando siempre por la batalla cultural, mi querida amiga Ivette Avaria. ¿Cómo está usted? Bien, José Ignacio, gracias. Viste que es entretenido cuando uno está aquí y le dicen todas estas cosas, uno como que se le sube un poquito el ego, la autoestima, digamos, lo que suena más bonito. Muchas gracias, José Ignacio. Feliz de estar nuevamente acá, de que ayer no tuvimos programa. Y un gran saludo efectivamente a nuestra querida Queen Maida, que anda ahí mostrando el mundo a la gente que anda con ella. Y a Panchito. Anda en las lugares. Qué elegancia la de Francia. Pero no se me adelante antes que lo presentemos. ¿Ah? A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla. No, a tu izquierda nomás, punto. Marcelo Brunet, abogado de la Pontificia Universidad Católica y miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional. ¿Cómo está usted, señor? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nos ven y nos escuchan a las 8. A las 7. ¿A las 7? ¿Qué hora ahí? Estoy perdido. Ahora son las 7, estamos transmitiendo desde la televisión, y después esto se repite a las 8 en la radio. Este es un eterno problema mío, que no sé nunca a qué hora estoy. Vamos, es que ese es el problema con esos relojitos tan modernos, que la cuestión no hay se nada como el análogo. Se supone que estos se ajustan solos. Ojalá con números romanos. El más bueno de todo. Así como volviendo a 1340. Claro, sí. El profesor mío José Joaquín Ugarte usaba relojes de bolsillo. Pero mira qué cosa más elegante. Mi padre se casó con uno de bolsillo. Mira qué lindo. Así, ¿viste? Inútil, pero lindo, ya, está bien. No, es precioso, lo de la decencia, el andar bien trajeado. No, eso sí. Sí, no, otra cosa. El traje es otra cosa. A diferencia de hoy. Vamos a poner orden acá, ¿ya? En honor al tiempo y a la cantidad de temas que tenemos por conversar, vamos a partir viendo el tema y la crítica que hace la diputada Emilia Schneider a través del... y se ríe. Dado a que critica fuertemente el ajuste que propone tanto el presidente José Antonio Kast y el ministro Quirós, entendiendo que efectivamente la situación en la cual su gobierno, ex gobierno, entregó las cuentas fiscales deterioradas, y no solamente deterioradas, sino también con un déficit fiscal que nos tiene literalmente entre las cuerdas el día de hoy. Ivette, ¿qué hacemos con esta diputada? ¿Ah? A ver, lo primero es decir que realmente hay gente que no puede ser tan cara de palo, ya, de estar acusando, por ejemplo, agendas ideológicas. A ver, Schneider, miembro de la Cámara de Diputados, puede reclamar por lo que quiera, ¿ya? Todos estamos en un país donde hay derecho a la libertad de expresión, cada uno puede opinar, sobre todo estando en un escaño como parte del Congreso. Pero lo que no puedes hacer, o con tanto desparpajo, tener un poquito de vergüenza al menos, es acusar una agenda ideológica cuando tú estás criticando ajuste al gasto fiscal. O sea, a ver... Yo hice una pequeña numeración, así lo que se me vino a la cabeza, ¿ya? De las agendas ideológicas que ha impulsado este miembro de la Cámara de Diputados. Ha impulsado la ESI, ¿ya? Educación sexual integral para los niños. Niñitos de 3, 5 años que estén ahí viendo temas sexuales en el jardín infantil, primero básico. El cupo laboral trans. ¿Ya? O sea, como que alguien tiene que tener un cupo laboral necesariamente por su tema sexual identitario, ¿ya? O sea, siendo que yo siempre he pensado que es un tema de capacidades, por lo menos, es lo que yo he entendido siempre. La ley José Matías, es un sello de compromiso con las disidencias sexuales, es decir, que cada candidatura tenga un sello de compromiso con disidencias sexuales. O sea, nuevamente hablando de minorías ideológicas. Es partidario del feminismo interseccional. ¿Qué es eso? No sé.
Realmente, o sea, Feminismo podríamos hablar de que interseccional. es el feminismo interseccional, pero al final No, del te día juro uno que ya dice, estoy revisando. al final del día uno dice, no, esto no tiene ni pie ni cabeza, no tenés idea, porque todo es una construcción semiológica para poder hablar enredado y promover ideas que no tienen ningún sustento en la realidad. Ah, aquí está, lo encontré. Es un enfoque que reconoce que las mujeres experimentan la opresión de diversas formas, basadas no solo en el género, sino que en la intersección de raza, clase, orientación sexual, discapacidad y origen. Sí. Sí. No, sí, es una mezcolanza de cosas, un majamama de cuestiones. Entonces, después, ella habla de que el retroceso en los derechos. El único retroceso que yo vi fue el que impulsó este tipo de gente, porque estaban eliminando la idea de ser mujer, el qué es ser mujer. Ahora cualquiera dice que se siente mujer y es mujer, y hay que reconocerlo, y nos obligan a todos a mentir, además, diciendo, sí, tú eres mujer. Entonces, siendo que las que nacimos mujeres de verdad, con los cromosomas respectivos, tenemos ciclos hormonales, un montón de cosas que un hombre biológicamente jamás va a tener. Pero resulta que nos borran de la faz de la Tierra, nos borran como seres humanos, nos borran como sexo, para dar cupo a esto de que ni siquiera podemos competir con gente de nuestro propio sexo. Porque resulta que los trans también están metidos ahí, como son mujeres siempre nos van a ganar porque tienen mayor desarrollo físico. Y podría seguir extendiéndome en las agendas ideológicas que Schneider, miembro de la Cámara de Diputados, ha difundido, ha impulsado. Por lo tanto, me parece pero ya el colmo de la desfachatez el acusar agenda ideológica cuando lo único que se está haciendo es tratar de que la plata del Estado se use para las cosas que tienen que hacerse. O sea, nos entregaron un sistema educativo que está en crisis, con una salud que está realmente de rodillas, donde hay niños que están esperando camas, falta plata, pero resulta que la preocupación es defender privilegios para grupos específicos que son minoría de temas sexuales, que se debería ser un tema que desde la puerta de la casa para adentro. Entonces, basta, de verdad que hay que gestionar para todos los chilenos, no solo para los militantes partidarios de estas ideologías nefastas. Marcelo, queda un poco la sensación de que yo creo que la izquierda tiene un problema gigantesco, y es que entienden muy poco de economía, entienden muy poco de las cuentas fiscales, entienden muy poco de cómo funciona el Estado y los gastos que tiene recurrentemente el Estado para poder funcionar. Cuando uno escucha a Emilia Schneider, le queda la sensación de una persona, es duro lo que voy a decir, pero que al parecer piensa poco o estudia poco. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer, dado a que parte de la oposición son estos chiques, como se dicen, estos chiques? Y por otra parte, ¿cómo lo hacemos para poder avanzar cuando los que algo sabemos de economía entendemos la crisis que nos encontramos económicamente? Son varias cosas que hay que abordar al mismo tiempo y son difíciles. La primera, suelo recordar que el flujo de caja que se encontró, digamos, que dejó el gobierno saliente, digamos, en diciembre del año pasado, era ascendente al 1% de lo que normalmente se deja en flujo de caja. Han tratado de maquillarlo, diciendo que efectivamente esta cuestión, digamos, era mucho más holgada cuando entregaron el gobierno, pero eso es... A ver, y creo que Sergio Ursúa lo explica muy bien y creo en forma muy gráfica. Esto es como que ustedes tuvieran tarjetas de débito en las que le queda 0 pesos, nada, ni uno. Y en la desesperación uno va a la caja y pide un adelanto, un avance en efectivo, o pide plata no sé, pues de la cuenta, digamos, de la tarjeta de crédito. De la tarjeta de crédito o de la línea de crédito, y sacáis plata en efectivo y la depositáis en la tarjeta. Eso es básicamente, en el fondo, sacaste de un bolsillo para poner en otro, y el problema de eso es que eso significa de que, al igual como pasaría con la tarjeta de crédito, estás pagando una tasa de interés mucho más alto. Entonces, esta gente que nos vino a dar pontificaciones de que según ellos habían encontrado las finanzas de una manera con el gobierno del presidente Piñera y habían resuelto gran parte de los problemas hoy día, la verdad es que el discurso se empieza a caer a pedazos y empieza a demostrarse que efectivamente de economía, tal como dices tú, entienden bien poco. Y no solamente que entiendan bien poco, sino que además actúan desde una soberbia intelectual, la soberbia Jackson, el tema de la superioridad moral, actúan como tratando de imponernos a nosotros un punto. Y la verdad es la cosa, por ejemplo, ayer yo escuchaba gente que contracíclicamente decía, no, pero es que no entiendo esta idea de la derecha, que es inaceptable, de tratar de proponer rebajas de impuestos cuando tenemos falta de caja, es que nos están mintiendo.
Niños, funciona al revés. La idea es la recaudación, no tanto cuánta es la tasa de impuestos. De hecho, la recaudación que nosotros tenemos hoy día, entiendo que es de 17.5 en relación a la que teníamos hace 10 años atrás, con altas tasas más bajas de impuestos, que es más mismo de 17. O sea, en el fondo estamos recaudando lo mismo, pero con más impuestos. ¿Qué demuestra eso? Que esta gente de economía entiende lo que yo entiendo de astrofísica. Nada. Claro, es que además les encanta hacer solidaridad con la plata ajena, si al final es súper fácil. Cuando tú tenés plata disponible a mansalva, la gastáis nomás, porque la gastáis lo que se te ocurra y no priorizas porque hay. Y si no hay, la pedís prestada. ¿Y quién paga después el pato? Los chilenos. El gobierno siguiente. Bueno, en este caso, el gobierno siguiente, Claro. en detrimento de la gente de la gente trabajadora, la que sí hace algo bueno por el país. Ahora hay un tema, sí, y vamos a tener que ser cuidadosos en eso. El gobierno tampoco puede caer en la trampa de estar permanentemente diciendo a lo Milei no hay plata y decir de que esto es culpa del gobierno anterior. Lo es. Por cierto que lo es. O sea, sí lo es. Claro, sin Es que duda, en este digamos. caso sí lo es. Pero tenemos un problema. Y un problema perverso. Cuando tú asumes a contar de ese instante el problema es tuyo y no es el problema de los antecesores. Claro. Tú puedes culparlos por un tiempo, eso funciona durante un rato. Y la gente te va a entender que esto funciona por un rato. Pero ahí es donde va a tener que trabajar, y muy inteligentemente, el equipo estratégico del gobierno para poder plantear cómo efectivamente ellos están haciéndose cargo de esto. Exactamente. Ya, yo me quiero tomar de esto un poquito, porque uno ve estas defensas corporativas que suele hacer la izquierda, y a mí lo que me pasa cuando escucho a Emilia Schneider, a Beatriz Sánchez, es que se me viene a la cabeza el efecto Donnie Kruger, en el fondo que Sí. ¿o no? Sí. ¿Ah? Para que los auditores sepan, significa de que la gente habla, digamos, como convencido y como experto de algo que no tiene la más prostituta idea. Exactamente. Básicamente creen saber más de De- lo que saben realmente, Claro. y como el resto no sabe, le hace caso, pero en verdad no tienen lo que dijo. Prostituta idea. Tal. Entonces- Ramera idea, si quieres. Entonces a mí lo que me pasa con esto es que, a ver, lo que hace el ministro Quirós es explicar la situación real de lo que pasó a diciembre. Que ahora en marzo hayan 800 millones de dólares en la cuenta no quiere decir que lo que dice el ministro Quirós es mentira. El expresidente Piñera entregó el gobierno el 2022 con estallido social y con pandemia una caja de 5.600 millones de dólares. 5.600 millones de Que me dólares. permito hacerte un paréntesis súper cortito en eso. Con pandemia, que significó que fuéramos a comprar 10 vacunas. Gracias a esas vacunas, mi mamá está viva. Gracias, señores. Y no solo eso, el No entremos en ese costo- tema porque Ay, de vamos a veras, se me discutir, vamos a había, se me discutir. había olvidado. Denme un segundito. Perdón. El costo que tiene, el aumento que hubo en la deuda desde el 2018 al 2022, básicamente 10 puntos del aumento de la deuda fue precisamente para venir en apoyo de la pandemia social. 10 Ajá. puntos del PIB. O sea, son más o menos casi 30.000 millones de dólares. Ahora, el problema que tienen es que, por ejemplo, nosotros en marzo tenemos que pagar los subsidios educacionales. Y esos subsidios educacionales, que es la próxima semana, son 7.000 millones. Por lo general, la caja que uno tiene que tener todos los meses es entre 3.000 y 4.000 millones de dólares para poder pagar las obligaciones que tiene el Estado. ¿Qué es lo que va a tener que hacer este gobierno? Y esto se lo dedico con mucho cariño a la diputada Schneider y a la senadora Beatriz Sánchez, que claramente de economía entienden cero. Y se lo dice un economista. Y algo sé de este tema, es que nosotros sí nos vamos a tener que salir a endeudar. Porque no hay forma, si es que De ustedes cumplir con nos dejaron 40 millones de dólares, hoy día tenemos 800 millones de dólares y tenemos una deuda por vencer en una semana que son 7.000 millones de dólares. No va a quedar otra. Ahora, yo creo que el objetivo de este gobierno de llegar a déficit cero, o sea, lograr equilibrar el déficit fiscal que tenemos, va a ser imposible. Hay que juntar más o menos 18.000 millones de dólares para poder lograr eso. Lo que sería una tremenda meta es que logren un déficit fiscal del 1%. Y con eso el gobierno siguiente va a poder tener las capacidades para poder hacer y lograr el déficit cero. Entonces, dicho eso, y aquí Beth, me gustaría escuchar tu opinión. Es que lamentablemente estamos viviendo una época en la cual repetir es gratis, mentir es gratis, y no solo eso, desinformar es gratis. Entonces, tenemos hoy día un diputado como ¿cómo se llama el diputado por el Partido Comunista? Gatica, que hoy día es diputado siendo que
agredió a Carabinero cuando supuestamente era al revés el tema. Tenemos una y comprobado, en juicio, en juicio, donde se comprobó que mintió y efectivamente le estaba tirándole piedras a las fuerzas de orden y seguridad de este país. ¿Cómo lo hacemos para que la sociedad de una buena vez, porque parte de esto es responsabilidad de la sociedad civil, les guste o no les guste, les moleste o no les moleste, ellos están ahí por una votación popular que fueron electos de manera democrática? Sí, claro. ¿Cómo lo hacemos nosotros para que de una buena vez por todas la sociedad empiece a entender lo importante que es que se metan en política? No que militen, no que participen del Senado, pero que se empiecen a empapar de lo que hace la clase política. Tenemos un país dividido en dos. Y ahora, por suerte, el lado bueno, o el lado que vota por de la centro derecha hacia de la derecha, es mayoritario, gracias a Dios. Por eso tenemos un presidente hoy día como José Antonio Kast y no una Janet Jara. Pero la excusa, de verdad, no puede seguir siendo que la culpa es de los políticos. Basta. Hoy día la culpa no es del chancho, sino del que le da la flecha. Y lamentablemente cuando hay políticos que son nefastos, que son ladrones, que son mentirosos, es culpa de quienes votan por ellos. O sea, y hay que hacerse cargo. Lo único que a mí se me ocurre como medida desde ya es que nos hagamos cargo en la educación, y desde la educación desde chico, enseñarle a los niños a leer. A leer, pero no a leerme me refiero a la M con la más, sino que a leer, entender, e interiorizarse, a comprender lo que están leyendo, a quitarle los celulares, quitarle las pantallas y hacerlos leer libros de verdad, y no la historia secreta de Chile de Baradit, que sí, efectivamente, aunque usted no lo crea, señoras y señores, está de repente en algunas recomendaciones de libros de algunos colegios. ¿En serio? ¡Sí! O sea, como novela de ficción. En mi época se leía, no sé, la Ilíada, el Quijote de la Mancha. Entonces, eso de partida es enseñarles a leer, a tener pensamiento crítico. Y eso tenemos que hacernos cargo, los padres, enseñarles a los hijos, hacernos cargo y dejar de criarlos por internet, básicamente. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y vuelvo contigo, Marcelo, para que hablemos de la tramitación de los proyectos de negociación ramal ingresados por el gobierno. Una pausa y ya volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Nubin. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de los Tres Mosqueteros y como les comentamos antes de ir a la pausa, me gustaría que habláramos un poco de el gobierno del presidente Kast retirando la tramitación del proyecto de negociación ramal que ingresó el expresidente Gabriel Boric. Acá lo que hay que tener un poquito claro es que la negociación ramal quiere decir que todas las empresas de un rubro tienen que fijar un salario mínimo sin importar si la empresa es grande, mediana, pequeña, da lo mismo, se fija por rubro. Y esto finalmente lo que termina haciendo es estorbando un poco en las contrataciones, sí o sí va a generar desempleo porque al final una pyme no va a poder pagar lo que pacta una grande empresa. Entonces me gustaría, Marcelo, que nos cuentes un poco qué es...
¿a quién se le ocurre en su sano juicio creer o nuevamente volvemos a lo que no entienden cómo funciona el mercado laboral, como no entienden cómo funciona la economía, tratar de hacer que las empresas negocien de manera ramal? A ver, desde la idea y desde la base, la idea nunca ha aprendido muy bien esto, digamos. Es cierto que nos citan economías, cuando hablan de proyectos parecidos nos citan economías europeas, pero a ver, bien en síntesis, para que nuestros auditores y telespectadores nos entiendan, de lo que se habla es que una empresa X, cuyo nombre no mencionaremos, pero que es una multitienda que da empleo para 20.000 personas, tiene que tener tratos similares o semejantes a la pyme que tiene contratado a mi abuela y a mí. Con suerte, digamos, y el trato tiene que ser básicamente, digamos, cuando están dentro de la misma rama. Es cierto que el proyecto contenía excepciones y contenía básicamente elementos estándares, se basaba en estándares básicos, digamos, pero que establecía excepciones respecto a las pymes. Es verdad. Pero también es cierto de que el solo hecho de haber planteado esto como un punto significaba en la práctica, nuestros auditores no tienen por qué ver esto, pero yo estoy tratando de enchufar el computador, el hecho de que eso ocurriese finalmente termina ocurriendo en la práctica, que terminan volviéndose las pymes las más afectadas en toda esta situación. Y es un hecho cierto que el 80% del empleo en Chile está dado por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar a las pymes. Tratarlas con cariño, tratarlas con amor y con respeto. Así como Janet Jara planteaba tratar con amor a los delincuentes, nosotros lo que tendríamos que hacer en realidad es tratar con amor a las pymes. Y quererlas y acunarlas y apoyarlas en todo lo que podamos. Y este proyecto evidentemente iba en el sentido contrario. Entonces yo creo que es una buena iniciativa del gobierno retirarle, digamos, todo tipo de tramitación a esto y replantearlo en términos de hacer una especie de compromiso pro pyme de verdad. Yo lo que me gustaría agregar un poco es el contexto de esta negociación ramal. Venía a cambiar demasiado hacia abajo el posición o el pie de negociación de cada empresa, porque hoy día las empresas negocian de forma atomizada, ¿ya? Claro. Es decir, cada empresa negocia puertas adentro, las condiciones de acuerdo a la realidad de cada empresa, o sea, la empresa grande, la empresa chica, cada uno con lo que puede dar, ¿ya? Y en las que hay sindicatos, es el sindicato el que negocia. Ahora, lo que desde mi punto de vista habría que hacer es primero eliminar la política de los sindicatos, porque la mayoría de los sindicatos lamentablemente han sido tomados por grupos ideológicos partidistas que no trabajan al final o no negocian por los intereses de la empresa o de los trabajadores, sino que por los intereses de los partidos políticos a fin de empujar una agenda política. Son meros instrumentos de los partidos en vez de ser servidores de los trabajadores. Y por ahí es una de las principales mejoras. ¿Por qué? Porque cuando tú traes esta innovación, entre comillas, de una ley de negociación que suena muy bonito, o sea, es pésimo. Entonces lo que le hace bien a una empresa, por ejemplo, con 10.000 trabajadores, puede matar a una pyme que tiene 10 trabajadores, que es lo que decía Marcelo recién. ¿Sí? Tú no podés tratar con las mismas condiciones a una gran empresa como una menor empresa. Claro. Tenés distintas espaldas para negociar. Le eliminas la flexibilidad de los acuerdos con los trabajadores a las empresas chicas, que es lo que les permite sobrevivir. O sea, se hace un acuerdo que, claro, puede estar totalmente fuera de la ley, pero una empresa que están haciendo, un emprendedor, donde están todos comprometidos por la causa, trabajando incluso más horas de las necesarias, es un tema de corazón. Tú no podís ponerle las mismas reglas. Y por ejemplo, y también tenéis los otros sectores que no van a ser representados o no iban a ser representados en esta nueva ley ramal. Por ejemplo, los sectores TET, los de software, ¿dónde quedan representados también? Sí, claro. Entonces, no podéis, simplemente mejora lo que tienes, elimina la política de los sindicatos. Con eso ya cada empresa va a poder negociar mucho mejor. Marcelo. Pensaba en la cantidad de políticas que hoy día están, digamos, inconclusas y mal hechas para efectos de apoyar a las pymes. Estaba pensando, por ejemplo, en Sense. Y de cómo finalmente los fondos de capacitación terminan siendo muy útiles para las grandes empresas, pero nunca terminan siendo para las pequeñas y las medianas. Tal cual. Entonces, eso al final genera una caja negra. Yo recuerdo que dentro del programa de Evelyn Mateo uno de los aspectos fundamentales era eliminar el Sense.
y hacerlo de nuevo, y hacer un sistema de capacitaciones ordenado y distinto. Y eso finalmente es una de las cosas en las que estamos al debe como sociedad, y espero que el gobierno lo tome bien. Tengo muy claro de que dentro del equipo del Ministerio del Trabajo hay gente de primer nivel, el ministro es muy bueno, los dos subsecretarios son de primer nivel, y probablemente trabajarán estos temas tratando de buscar un mejor mecanismo de capacitación para las pymes. Lo que tenemos que hacer en Chile es reimpulsar a las pymes, no seguir horadándolas, golpeándolas. Yo veo la espada acá, digamos, pienso que finalmente lo que pretendía hacer el gobierno de Boric era meterles un espadazo, digamos, un sablazo en la cabeza a las pobres pymes. Sí. Afortunadamente eso ya no va a ocurrir. A mí lo que me pasa con todo esto es que, como la mayoría de las cosas que hace la izquierda, y como en general gran parte de la izquierda nunca trabajó en el sector privado, es que les cuesta entender la lógica que tiene el trabajar en el sector privado. Entonces, como todo lo que tratan de hacer es ayudar a un segmento que finalmente con su visión y sus políticas públicas terminan perjudicando el segmento que quieren tratar de ayudar. Entonces, aquí No me ayude tanto, compadre. Sí, aquí les viene una ayuda gratis. Es necesario que entiendan que cuando más rígido sea el mercado e insistan en generarle más inestabilidad al intervenirlo, lo único que hacen es perjudicar a los trabajadores menos calificados, quienes pueden quedar fuera del mercado formal, con condiciones indignas, sin previsión social. Entonces, ustedes tienen que entender que tanto el mercado laboral son procesos espontáneos que la sociedad ha ido desarrollando de manera voluntaria para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, mientras ustedes más restrinjan el mercado laboral, lo único que van a terminar haciendo es perjudicando a las personas menos calificadas, y no solo eso, llevando a más gente a la informalidad. Entonces, a mí y aquí me gustaría ver un poco la opinión que tú tienes en relación a esto también, porque al final yo tampoco estoy de acuerdo con los sindicatos. Está bien, uno puede existir la libertad de que se creen sindicatos, pero hay muchos países que no usan los sindicatos, sino que existe la negociación individual. Entonces, ¿por qué alguien tiene que ir a hablar por otro trabajador? Cuando vimos, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, donde un grupo que se hacía llamar que protegían a la gente más vulnerable, les terminaban sacando parte de los beneficios estatales que recibían para poder darle un almuerzo, cosas así. Entonces, ¿por qué no dejamos libertad de acción en que el trabajador, el empleador, se tenga que dar el trabajo de negociar, y si es que alguien quiere generar sindicatos, tenga la libertad? Pero hay muchas empresas en que si tú no te afilias al sindicato, te terminan haciendo la vida imposible. Totalmente. A ver, yo no estoy en contra de la existencia de los sindicatos, ojo. O sea, es natural, Lo que parte sí, de la sociabilidad. Claro, o sea, a ver, lo que sí estoy en contra es de la politización de los sindicatos, así como politización de cualquier cuerpo intermedio que tenga que trabajar por las personas. Yo creo que estoy tocando un punto muy bueno, pero ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo se evita la politización de estos cuerpos? Digamos? Nuevamente, y lo que hablábamos en el bloque anterior, es la información de la gente respecto, es cuando infórmate, métete en política, porque ¿qué pasa? Que el costo de no meterse en política son dos. Uno, la política sí o sí se va a meter en tu casa, ¿ya? En tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, incluso en tu cama. Sí. Y dos, te van a gobernar los peores. Y no solamente de autoridades como presidentes, diputados, lo que sea, sino que también el jefe del sindicato, por ejemplo, el presidente del sindicato que diga. Entonces, eso es política, donde hay una negociación, dos o más personas, eso sí o sí se va a transformar en política, sobre todo si hay derechos y deberes que están en juego. Muchas veces estos contrapuestos. Por lo tanto, es clave que respetar la autonomía y la libertad de cada persona para contratar y para interactuar. Y lo que decía José Ignacio, efectivamente, hay lugares donde no hay sindicatos y hay personas que pueden negociar individualmente. No puede ser una obligación asociarse a un sindicato, partiendo por ahí. Bueno, no puede ser una obligación. Es constitucional hoy. Por eso. O sea, tú tienes el derecho a no estar afiliado a ninguna cosa. ¿Está bien? Pero aún así, explica tú, y en el fondo igual no se respeta. Lo que pasa es que a mí me ha tocado mucho. Yo he trabajado en varias empresas, tengo un par de empresas y todo, y me toca que muchos de los... Yo, por ejemplo, yo me doy el tiempo de negociar. Yo sé la vida de todos mis trabajadores. Estupendo. Los hijos, los problemas que tienen, sí. Cuáles son los dolores, sabéis qué pasó del colegio a la universidad, por ende los ingresos no me alcanzan, cómo podemos buscar una forma, etcétera. Pero también me llegan muchos trabajadores que me dicen, me están haciendo la vida imposible por no pertenecer a un sindicato. Y la ley, aquí corríjame usted, profesor, si es que yo tengo desde 50 trabajadores para arriba, se pueden empezar a formar los sindicatos. Son menos, creo. ¿Menos? Sí, creo que son menos.
Ya, pero no, ahora no, mismo, no. lo que me pasa a mí es Sí, que que es muy muchas largo. empresas... Yo no soy experto en derecho laboral, pero sí. No, yo tampoco. Lo que me Mínimo. pasa es que muchas empresas Ujú. prefieren no llegar a ese número. Ah, no, claro, porque contraté 49. Exactamente. Y Y armáis hay otra empresa y por armáis al lado. empresas paralelas. Y es lo mismo que pasa con las sala cuna, guarderías, digamos, claro. guardería, sala Entonces, cuna. ¿cómo, Claro. si bien la ley, yo siempre digo, la ley daba mucho, ¿cómo lo hacemos para que en la realidad del día a día de las personas que viven este acoso por los sindicatos por no pertenecer o libremente no quiero pertenecer, pueda hacerse? A ver, lo que pasa es que acá hay que dar un paso para atrás. Es el concepto de lucha de clases, trabajadores versus empresarios, cuando en realidad la unidad de empresa, digamos, debería ser una cosa en la que todos resultan beneficiados. Por eso me gustaba mucho el mecanismo de capitalismo popular, en que muchas veces los trabajadores terminan siendo socios o asociados a la empresa porque terminan teniendo participación accionaria de la empresa. Sí. En general funciona bien en prácticamente todos los ámbitos en los que se aplica. Ahora, dicho eso, al final hay un problema de incentivos, como en todo. Yo, mientras ustedes hablaban, yo pensaba en aquella vieja frase del 1 de noviembre del 2021 de un joven embajador de Chile en Brasil, digamos en la actual época, digamos, que en su minuto era candidato a senador, señor Sebastián de Polo. De Polo. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Una hermosa frase que me va a permitir citar. Vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones. Bueno, sí, lo lograron, metieron inestabilidad. Bravo. Bravo, gracias, aplausos para ustedes. Tenemos un país más inestable que antes, gracias a ustedes, por cierto. Y esa inestabilidad dice relación con temas importantes como, por ejemplo, la estabilidad de la forma en la que se relacionan las empresas. Y aquí hay un tema en el que yo me quiero salir un poco el tema de la negociación, porque uno de los temas que sí me tocan mucho, que es el tema de la ley Karim. La ley Karim lo que hizo, al final, fue introducir dentro de la empresa y dentro del sector público también mecanismos de conflicto que son muy difíciles de resolver. Y saturar el Poder Judicial por lo demás. La mayoría de las demandas laborales que existían normalmente tenían que ver con términos de relación laboral, cuando se acaba la relación. Hoy día, gran parte de las disputas que existen en tribunales tienen que ver con problemas que se ocurren dentro de la relación laboral. Y eso crea un problema práctico. La gente pelea dentro de la empresa. Es gente menos eficiente, gente que está en una situación más de conflicto. A ti mismo te tiene que haber tocado más de alguna vez. Y hoy día uno está bien de que uno tenga que cuidar más las cosas que solía decir antes, que probablemente en el pasado era un desparpajo, digamos, reflexivo y absolutamente resoluto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que este péndulo al que estamos llegando, o que nos han llevado estos que nos querían meter en estabilidad, es que hoy día la verdad de las cosas, la relación dentro de la empresa es una cosa muy compleja. Yo creo que también es un efecto de Déjame, estado protector. tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta Este programa se pasa rápido. ya. terminas con Ya. lo que querías decir, por favor. ¿Ya? Vamos a una pequeña pausa comercial por y Luchito. ya volvemos. Todo esto es culpa de... Cuando el país se detiene por un juego, hay una voz que se adelanta. El que sabe leer el mar sabe cuándo cae un gol a la red. Quien domina la mente ya ganó el primer set. El zorro no espera el último cuarto. La buena jugada se huele. Un viejo zorro no apuesta por suerte, apuesta sabiendo. Sabes, apuestas, ganas. Regístrate en Latam Win. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio. Y ya estamos de vuelta en el último bloque de los Tres Mosqueteros y creo que la Ivette nos tiene, pero una papita. Tengo Afírmense. una papita, Afírmense. chiquillos, porque llegó marzo y llegaron las cuentas, lógicamente. El colegio, la patente, la tarjeta, de todo. Pero, ojo, porque un zorro juega sabiendo. Ingresa a Latam Win. Tienes un bono de 5 luquitas usando el código Mosqueteros. Porque cuando juegas sabiendo, no es suerte, es astucia. Sigue a @LatamWinChile y conoce más. Latam Win. ¿Sabes? Juegas, ganas.
Y cuando se trata de invertir, siempre busca hacerlo con la mayor seguridad posible. Por eso, cambia tu depósito a plazo a Banco Consorcio y obtén una de las mejores tasas de interés del mercado. Simula, contrátalo 100% online en consorcio.cl. Qué grande nuestro auspiciador. Qué grande nuestro auspiciador. Oye, la tuve que cortar, así que Sí, no, antes de entrar al otro tema, concluya. Más que nada una pequeña acotación de lo que decía Marcelo, que claro, ahora está lleno de problemas, de qué pasa entre la empresa, que se peleó uno con el otro, que me miró feo. Y sabes que al final es todo un efecto de este estado, como estado papá, el esperar que venga un papá como a protegernos, a cuidarnos. Hoy día la gente, con todas estas leyes, lo que hace es cada vez descansar más en que quieren que otros resuelvan los problemas que tienen. Así como, papá, mi hermano me miró feo, entonces en vez de ir y resolver los problemas, entonces la gente ya no da la cara, va y acusa, por eso las denuncias son anónimas, no se atreven a resolver los problemas frente a frente, todo es por redes sociales. Estamos creando una sociedad cada vez más débil, una sociedad cada vez con menos capacidad de autogestión. Más dependiente del Estado. Más dependiente del Estado, dependiente de las leyes que andan acusando. O sea, es una sociedad débil. O sea, es terrible. Pero no dan la cara. Y entiendo por una parte, déjame terminar la idea, entiendo por una parte también que hay que proteger al más débil, que hay que tener más empatía, que hay que tener cuidado con no dañar gratuitamente al otro. Perfecto, ¿ya? Pero, a ver, metámonos algo en la cabeza. El mundo no es un lugar seguro. El mundo no es un lugar que tiene que cuidarte y protegerte. El mundo no tiene por qué ser cómodo, ¿ya? Es un lugar duro, es un lugar de pelea, es un lugar donde tienes que fortalecerte y luchar por lo que tú quieres. Entonces basta de criar generaciones de débiles. Ya. Sí. Ahora sí. Gracias. Sí y no. No me interesa, no. Ah, Te voy a sacar la lengua. te voy a acusar. Te voy a acusar con el Ley Estado. Karim. Claro. Te voy a aplicar ley Karim. No, el tema tiene que ver con que también nosotros hemos ido destramando el tejido social. Mira, 300 años atrás, Alexis de Tocqueville, en forma muy sabia, decía de que el antídoto para toda esta clase de iniquidades, de injusticias, era tratar de construir el máximo, y las sociedades se terminan desarrollando de esa manera, construyendo el máximo de organizaciones fraternales entre ellas. Está bien, digamos, cierto de que probablemente las cosas no vivimos en el mundo de los 100 acres, en el bosque de los 100 acres de Winnie the Pooh, donde todas las cosas se arreglan con abracitos. Es verdad, en eso la Debbie tiene razón. Pero una cosa es eso y otra cosa es que también, digamos, hay cierta clase de exacerbación de conflictos que tampoco ayuda. Y mientras más seamos capaces de construir una sociedad en la que el conflicto sea solamente en la medida de lo indispensable, mejor nos va a ir. Por eso a mí no me gusta mucho, y aquí sí que podemos estar todo el día discutiendo, el concepto de batalla cultural o de lucha cultural, porque creo que al final es un poquito una rémora del pensamiento, digamos, dialéctico marxista, porque que nos lleva finalmente a esta cuestión de estar nosotros vemos al enemigo y el enemigo tenemos que destruirlo porque ellos nos quieren destruir a nosotros. Yo prefiero construir a los Tocqueville, digamos, sociedades más inclusivas, más de apoyos comunitarios. Sí, lógicamente. O sea, a ver, Tocqueville, recordemos que decía que el ciudadano empieza a sentirse descontento cuando se siente solo, impotente y aislado frente a un Estado que es todopoderoso, que es gigante. Y desde ahí el mismo Tocqueville decía que parte el descontento ciudadano. Y la forma de contrarrestarlo era fortaleciendo los cuerpos intermedios. Exacto. Y sin política. Por lo tanto, lo que refuerza la tesis que vengo diciendo en este programa. Pero ahí Bueno, yo creo que vamos a entrar en otra discusión. Podemos estar, no sé si los auditores tendrán tanto rato para escuchar esto. Por eso prefiero llevarlos al siguiente Vamos a lo terrenal, digamos, sí, claro. exactamente, bajemos la conversación un poco. Miren, el gobierno de Kast impulsa ciertos proyectos con suma urgencia, ¿ya? Yo lo único que voy a decir acá es que yo creo que el presidente en ejercicio tiene que hacerse de la votación popular con la cual fue electo, mientras él siga en guía con su programa de gobierno, tiene todo el derecho de seguir avanzando en lo que prometió que iba a hacer, afirmándose en lo que la democracia eligió en diciembre a través de una elección que salió electo por el 57% de los votos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que yo le quiero decir al presidente es que mientras él siga en línea va a tener todo el apoyo de la ciudadanía por la cual fue electo, ¿ya? Y tiene que usar eso porque lo van a tratar de bajar, lo van a tratar de desviar y lo van a tratar de hacer caer y pisar el palito. Marcelo,
¿Cuáles son estos proyectos básicamente que le pone suma urgencia el presidente Kast y van en línea con lo que él tenía en su programa de gobierno? Yo en eso, José Ignacio, quiero tomarte la palabra absolutamente antes de meterme en el detalle. Porque hay una cosa básica. Si hay una cosa que valora a la gente es la lógica del gobierno de emergencia. Y el gobierno de emergencia, que fue lo que le propusimos a la sociedad, y lo que se le propuso por parte de José Antonio Kast a la sociedad en segunda vuelta, es un planteamiento que a mi modo de entender tiene sentido. No sé cuánto tiempo se va a extender la emergencia, no sé cuánto tiempo tendremos que, no sé si va a durar todo el gobierno, hasta que vamos a tener que, la gente, digamos, se agota también de tanta urgencia. Cuando uno ve los canales argentinos, no sé si les pasa, cuando todo es urgente, urgente, claro, cuando todo es principio, nada es principio. Entonces, paréntesis ahí, por eso creo que el presidente Javier Milei le pega el palo al gato cuando pone 2-3 puntos puntuales de la emergencia. Exacto, y acá efectivamente pasa un poquito lo mismo. Hay 3 cosas que son fundamentales: el tema del control de la migración descontrolada, segundo el tema del manejo de la economía, y el tercero el tema de la delincuencia. Y de ahí no habría que salirse, salvo en aquellos aspectos en los cuales cada ministerio tenga sus propias urgencias. O sea, evidentemente el Ministerio del Deporte tiene que hacerse cargo de una situación urgente que tiene que ver con la crisis no solamente del fútbol, sino que también tiene que hacerse cargo de la crisis de la delincuencia en el fútbol. Y eso también está ligado, digamos, con la delincuencia. Entonces al final, como se empiezan a entrelazar las cosas. ¿Por qué planteo esto? Porque en la medida que no nos desviemos de esos temas, probablemente el apoyo ciudadano va a estar concentrado en eso. Y por eso me parece que las urgencias que se están aplicando son correctas. En la medida que nos desviamos de eso y, por ejemplo, entramos en polémicas poco más estériles, como por ejemplo el tema de vamos a indultar a los carabineros en el estallido social, vamos a indultar a la gente de Punta Peuco, toda esa clase de proyectos al final como que te sacan del eje de lo que efectivamente tenemos que tramitar. Y ahí se generan divisiones, ahí se generan situaciones. Ahora, vamos al criterio. Espera, te puedo hacer un pequeño paréntesis de lo que dijiste, como para que no se pierda. Yo creo que ese tipo de cosas simplemente hay que hacerlas, no hay que anunciarlas. Es como vamos a indultar, o sea, a los carabineros de... Simplemente, si lo quieres hacer, hazlo y listo, porque si no tú le das espacio a la crítica que se mete a la izquierda y a generar una cuestión... Desde lo político, sí. Exactamente, desde lo político, simplemente hazlo, porque es algo bueno, es gente que estaba defendiendo el orden, es gente que estaba salvando la vida de otras personas inocentes. Hay un criterio que yo difiero, no respecto de la bondad o maldad de quienes están encarcelados, eso es otro tema, digamos, sino respecto de la bondad o maldad de la facultad que tiene el presidente de la República en el indulto. Debo decirlo. Porque esto del indulto al final es un resabio absolutista. Claro, y es un resabio del absolutismo, de cuando los reyes eran puestos por Dios en el cargo y solamente tenían que rendirle cuentas a Dios. Acá la verdad las cosas que el presidente de la República tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía, al rule of law, al Estado de Derecho. Pero tú no estás de acuerdo entonces con la aplicación del indulto. A mí no me gustan los indultos nunca. De los pero aunque sea para corregir algo que se hizo mal, porque a ver, la labor del Poder Judicial en esto estuvo mal. Hay 2 cosas que tú puedes implementar que probablemente te resuelven ese problema. El primero, la ley de indultos generales, un tema discutido en el Congreso que finalmente puede terminar en una situación. Y la segunda alternativa son recursos de revisión en cada caso. Los recursos de revisión específicamente son acotados en el Código Procesal Penal y efectivamente existe posibilidad de poder interponer dichos recursos cuando existen. Ya, pero a ver, Marcelo, después de todos los casos de corrupción que hemos visto, que tenéis Hermosilla, el juez no sé cuántos, pues que han sido destituidos, ministro de la Corte Suprema, o sea, en verdad, iba a interponer un recurso y confiar a ojos cerrados en la justicia, que claramente no tiene los ojos cerrados. Tengo 2 opciones frente a lo que tú me estás diciendo. O cuelgo la corbata y dejo de ser abogado, cosa que he sido los últimos 26 años y dejo de ser en la justicia, o pienso que efectivamente los conflictos se resuelven en los tribunales. O sea, yo creo que sí. No lo resuelve el presidente de la República. Yo sí creo esa cuestión es monarquía. Se puede resolver en tribunales, pero cuando tú tienes un poder judicial que está limpio, por lo tanto, y ahí vuelvo nuevamente y voy a ser majadera, que lo he dicho en otras ocasiones, pero por lo menos tenéis que arreglarlo, una reforma al poder judicial donde efectivamente se rijan por la ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que es un tema paralelo, pero cuando vemos, por ejemplo, este activismo descontrolado de la fiscal Chong, en la cual tiene a 3 diputados, o sea, 3 candidatos, un candidato presidencial y todo, por 10 años persiguiéndolos pruebas tras pruebas. Vámonos al carabinero Zamora, al sargento, al comandante Maturana. No, el Crespo. ¿Qué pasa si es que cómo lo haces en esos casos? Comparto eso. Yo comparto la molestia que se genera respecto de... Porque son recursos nuestros también, disculpa. Además, a ver, yo comparto la crítica que existe respecto al Ministerio Público. También no dejo pensar que el Ministerio Público está colapsado. Tenemos un sistema que partió hace 25 años y que tiene hoy día problemas que no han sido capaces de ser resueltos. Uno de ellos es precisamente el activismo político.
de tener jueces, afortunadamente son excepciones, como algunos jueces del séptimo garantía, como tener algunos fiscales que efectivamente en la ideología política está camiseteado. Hay un tema no resuelto ahí que nosotros como sociedad tenemos que enfrentar. Porque los mecanismos que tenemos hoy día, por ejemplo, para impedirlos no son suficientes. Pero sí hay un tema en esto. Con todos los defectos que tiene el Poder Judicial chileno, yo sé que lo voy a decir, es súper impopular, con todos los defectos finalmente sigue siendo un buen sistema judicial. Podemos meterle mano, podemos alterarle varias cosas, pero sigue siendo un sistema en el cual uno, lo puedo decir en primera persona singular, uno puede perfectamente obtener buenos resultados judiciales sin necesidad de coimear, uno puede... Nos quedan 3 minutos y me gustaría que uno y medio. Y al final no entramos en los proyectos. No, nunca. Por eso quiero que Marcelo haga un recorrido rapidito de los proyectos y que tú nos digas si es que va en línea precisamente de lo que prometió José Antonio. Eso, Dale, Marcelo. El primero con discusión inmediata, los 3 con discusión inmediata, que significa que tienen que verse dentro de los próximos 3 y 3 días. Tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Va en línea. Totalmente. Incorporar a la Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública. Me parece súper importante bien. porque además con eso le quitas las asociaciones de funcionarios. Sí, y crear el subsistema de inteligencia económica y establecer otras medidas para prevención y alerta de actividades que son en relación con el crimen organizado. O sea, básicamente hay que crear un sistema de inteligencia. Sentirle rediseñarlo completo. Claro. Ahora, suma urgencia, bueno. o sea, con 10 días. Materia de ingreso y permanencia de extranjeros en el país y la función de las Fuerzas Armadas para el resguardo de la seguridad nacional. Correcto. La penalización del artículo 304 bis del Código Penal para fortalecer la seguridad perimetral de los recintos penales. Para que no sigan tirando pelotas para dentro de la cárcel. Digamos, droga. Crear el tipo pelota para jugar afuera. Claro, eso era. Crear tipo penal especial de daño en infraestructura penitenciaria, en la misma línea. Modificar cuerpos legales para fortalecer la seguridad del transporte público subterráneo del metro, para que no vuelvan a saltarse los torniquetes, no se les vuelva a ocurrir quemar en estaciones. Modifica la ley de drogas para sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes con el objeto de incorporar circunstancias agravantes que se indican relacionadas a lo mismo que estábamos conversando. Disponer la exigencia de exhibir un documento de identidad y la adopción de otras medidas de seguridad en el transporte terrestre interregional. Cuando uno se sube a un bus, nadie te puede pedir el carnet hoy día. No, es ridículo. Nadie te pide nada. En un avión sí, pero en el bus no tienen para qué pedirte el carnet. Modificar las leyes que indica para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones para evasión del pago de tarifa en el transporte público. ¡Por Dios, háganlo! ¡Por favor, vótenlo! Y nos queda un minutito. No sé, a mí lo que me preocupa y espero que no conozco el detalle completo porque no me he leído cada uno de estos proyectos de ley, ¿ya? Pero es el cómo lo vamos a supervisar. Porque la ley te dice, a ver, no matar, ya, pero igual se mata. Entonces, ya, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a ver, por ejemplo, las sanciones por evasión del pago de tarifa en la micro? Está lleno, en una micro se suben, no sé, 50, 60, 80 personas y 30 no pagan. ¿Cómo lo vamos a perseguir? ¿Cómo lo vamos a fiscalizar? Eso es un ejemplo, digamos, pero ojalá que también esté considerado y si no, que podamos hablarlo, porque me parecen unas iniciativas súper buenas, súper necesarias, que van en la línea. Yo creo que este gobierno, y lo dije hoy día en un live que tuve en la mañana, está haciendo lo que prometió. Y estoy súper optimista, le deseo lo mejor y estoy ansiosa de ver cómo están implementadas todas estas medidas. Yo confío realmente en que vamos a tener unos primeros 100 días súper eficaces y que vamos a cumplir con todo lo que se prometió. Bacán, démosle. Entonces, eso, felicitarlo en el fondo y ver, por favor, las medidas para fiscalizar que efectivamente se cumpla. Estamos llegando al final de este capítulo de Los Tres Mosqueteros. Quiero agradecerle primero que todo al panel que nos acompañó. Tremendamente entretenido el programa del día de hoy. Quiero agradecerle a los Mosqueteros Lovers que nos siguen todos los días y síganos mañana en un nuevo capítulo donde va a estar conduciendo nuestra querida amiga Ivette Avaria. Un abrazo grande y nos vemos. Un beso, que estén bien. Adiós. Chao. Buen día.